Saludos hermanos, hemos comenzado la segunda semana del tiempo ordinario y hoy lunes continuamos escuchando la carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 5, primeros 10 versículos. Dice así la lectura. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Bien, hasta aquí escuchamos la lectura de hoy. A pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Fijaros, la perfecta humanidad de Cristo entre los hombres, en primer lugar, se subraya con la definición de sacerdote, que sólo en él se verifica de una forma plena. Jesucristo, elegido por Dios entre los hombres, representa a todos los hombres en el culto a Dios y ofrece dones y sacrificios por los pecados. Por eso Él es el sumo y eterno sacerdote del que los demás participamos en nuestro sacerdocio. La misión de un sacerdote es esta. Un sacerdote es escogido de entre los hombres para servir a los hombres en el culto a Dios y representarlos, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. La vida de un cura también es esta, ¿no? Participando del sacerdocio de Cristo. ¿Qué sucede? Que Cristo no hizo cualquier sacrificio, sino que su sacrificio, que fue el de su vida, fue en realidad el que consiguió el perdón de los pecados. Y Él no lo ofreció por sí mismo, porque no tenía pecado alguno, sino por nosotros. Y en esto consistió su obediencia, en ir hasta el final por nosotros. Dice Orígenes: fijémonos en nuestro verdadero y sumo sacerdote, el Señor Jesús. Él, habiendo tomado la naturaleza humana, estaba con el pueblo todo el año. Y dijo: me ha enviado a evangelizar a los pobres y a proclamar el año de gracia del Señor. Y en ese año de gracia entró en el santuario, cumplió su misión, penetró en los cielos y entró en la presencia del Padre para hacerle propicio al género humano e interceder en favor de todos los que creyeran en él. Y así, de esta manera, el Señor lleva a cumplimiento las promesas del Padre. Cristo, sumo sacerdote, ha venido a ofrecer con su propia sangre, a ser propicio a Dios, reconciliando a la humanidad con Él, ofreciéndose a sí mismo. Él es al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima. Él es el que nos dice: esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. En esto consistió la obediencia de Cristo. También nosotros, mirando a Cristo, debemos aprender a obedecer a Dios, a obedecer entregándole al Señor nuestra propia vida, porque también a nosotros el Señor nos invita a esto, a hacer
una ofrenda de nuestra propia vida. No existe un culto a Dios mejor que este. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.